¿Y si te dijera que el diablo no fue el villano que siempre te contaron? ¿Y si la historia que has escuchado sobre la caída de Lucifer no es más que una versión conveniente de la verdad? Lo que estás a punto de escuchar no es el relato que aprendiste en la iglesia, ni la imagen de un ángel rebelde que decidió desafiar a Dios por simple orgullo. Esto es mucho más oscuro, más retorcido, una historia de ambición, traición, y una sed insaciable de poder que terminó consumiendo al mismo portador de la luz. Porque en el corazón de cada rebelión, se ocultan preguntas que ningún Dios querría responder. Lucifer, alguna vez el ángel más resplandeciente en los cielos, se encontraba solo, paseando entre las sombras del palacio celestial. Aún irradiaba una luz interna, pero esa misma luz, que antes deslumbraba a todos a su alrededor, ahora parecía distante, como si algo oscuro hubiera comenzado a consumirla desde adentro. Su mente, antes ocupada por la adoración y la alegría de servir, se enredaba cada vez más en una pregunta que lo acosaba como un eco. ¿Por qué no yo? En las primeras épocas, cuando los cielos eran un lugar de paz eterna, Lucifer se acercaba a Dios con preguntas llenas de curiosidad, deseoso de sabiduría. Al principio, sus interrogantes parecían inocuas, solo el reflejo de una mente brillante buscando entender más profundamente los misterios de la creación. Pero con el tiempo, sus preguntas comenzaron a adquirir un tono diferente, más oscuro, como si intentara encontrar fisuras en las respuestas. Padre, si amas a todos por igual, ¿por qué hay tronos y rangos en el cielo? ¿Por qué no somos todos como tú, iguales en poder y gloria? Preguntó una vez, su voz llena de una mezcla de curiosidad y desafío apenas contenido. Dios, con su infinita paciencia, le respondió: el orden es necesario, Lucifer. Sin él, la creación se desmoronaría en el caos. No es el poder lo que importa, sino el propósito detrás de él. Pero esta respuesta no satisfizo a Lucifer. Una chispa de rebelión había nacido en su corazón, alimentada por un profundo deseo de independencia. ¿Y si el caos tiene algo que enseñarnos que no comprendemos? Pensaba en silencio, mientras su mirada, alguna vez pura y llena de luz, comenzaba a endurecerse. Esa idea lo perseguía en la soledad de sus pensamientos, como una voz que susurraba desde las sombras. Los días pasaron, y las preguntas de Lucifer se volvieron más osadas, cada vez más cargadas de ambición. Si todo lo has creado, Padre, también habrás creado la oscuridad. Entonces, ¿por qué negar lo que es parte de tu propia obra? ¿Acaso no somos libres de explorar todo lo que has puesto en este vasto universo? Dios lo miró con compasión, con una sabiduría que trascendía el entendimiento mortal. La libertad, hijo mío, es elegir el bien aun cuando el mal esté presente. El poder de la oscuridad no es un misterio que debas descubrir. Es una trampa que consume sin retorno. No entiendes lo que pides. Pero Lucifer ya no escuchaba. En su mente, la oscuridad no era una trampa. Era la clave hacia algo más grande, un poder que incluso Dios parecía temer. Lo que comenzó como un susurro en sus pensamientos, creció hasta convertirse en una voz atronadora, una obsesión por lo que creía ser su destino. Reinar, no como un súbdito, sino como un igual a Dios. Tal vez, incluso, como algo más con el tiempo, Lucifer comenzó a reunir a otros ángeles. Al principio, los seguían por admiración, por la grandeza que alguna vez representó. Pero pronto se vieron arrastrados por la intensidad de su ambición. Reunidos en las sombras, lejos de la luz, estos ángeles escuchaban a Lucifer hablar sobre la libertad, sobre la tiranía de un Dios que, según él, los mantenía en cadenas invisibles. Él no buscaba la luz, sino el poder que creyó ver en la oscuridad. La rebelión no fue inmediata. Fue un lento descenso hacia las sombras, un alejamiento calculado de la gracia divina. Lucifer, alguna vez el portador de la luz, se sumergía cada vez más en las tinieblas de su propia mente, hasta que su luminosidad comenzó a marchitarse, dejando una fría estela a su paso. Espera, si te está gustando el video, ayúdame suscribiéndote al canal. Estamos en crecimiento. Esto nos ayudaría a llegar a más personas y seguir creciendo. Continuemos. La hermosura que una vez deslumbró a los cielos se transformaba en algo antinatural, algo que nadie había visto antes. Un ángel en el que la luz y la oscuridad peleaban por el dominio.
El punto de no retorno llegó en una última conversación entre Dios y Lucifer. El universo entero parecía contener la respiración cuando Lucifer, con el brillo apagado en sus ojos, se presentó ante el trono celestial por última vez. Padre, he visto lo que otros no ven. He tocado las fronteras de la oscuridad que existe más allá de la luz. Hay un poder ahí que tú mismo has dejado oculto. ¿Por qué no compartirlo conmigo? ¿Por qué limitarme a este cielo, cuando puedo gobernar mucho más? Dios, con un rostro solemne, observó a su hijo caído. Lucifer, has mirado demasiado tiempo al abismo. La oscuridad que tanto anhelas no te dará el poder que deseas. No es tuya para gobernar. Es la sombra de lo que se destruye a sí mismo. La sonrisa de Lucifer se torció en algo que no parecía humano, en una mueca que reflejaba un odio silencioso. Entonces, ¿no me das más opción que tomarlo por mí mismo? Si el cielo no es mi reino, lo encontraré en otro lugar, o lo crearé. Fue en ese momento que la rebelión estalló. El cielo, que alguna vez fue un lugar de paz eterna, se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas de la luz y las sombras nacientes. Los ángeles que se habían alineado con Lucifer lo hicieron no por lealtad, sino por el miedo que él inspiraba. Su promesa de libertad se transformó en una promesa de poder, pero un poder que pronto demostraría ser ilusorio. La guerra celestial fue un espectáculo de destrucción que las estrellas mismas presenciaron con horror. Lucifer, ahora casi irreconocible, lideraba a sus ejércitos con una furia que parecía consumir todo lo que tocaba. Sus alas, antes blancas y brillantes, se habían ennegrecido con el humo del odio y la ambición. Los cielos se resquebrajaban bajo el peso de una batalla que nunca debió ocurrir. Finalmente, la rebelión fue sofocada. La luz prevaleció, pero a un costo incalculable. Dios se acercó a Lucifer, ahora caído, herido, pero aún desafiante, con una mezcla de tristeza y compasión que solo él podía comprender. Lucifer, ¿qué has ganado con esto? El poder que buscabas no es más que la destrucción de todo lo que amabas. Has caído, y tu caída no tiene retorno. Lucifer, con los ojos enrojecidos por la ira, simplemente rió, pero su risa sonaba hueca, desesperada. No me importa la destrucción. Si no puedo gobernar en el cielo, entonces reinaré en el abismo. Dios, con un gesto lento pero firme, levantó su mano. Y al abismo irás, no como un rey, sino como un prisionero de tu propia creación. Con esas palabras, Lucifer y sus seguidores fueron arrojados al abismo. El descenso fue rápido, pero el impacto eterno. Las puertas del infierno se abrieron con un rugido que sacudió los cimientos del cosmos. Lucifer, ahora transformado en Satanás, se levantó entre las llamas del inframundo, ya no como el ángel de luz, sino como una figura grotesca, una abominación que reflejaba la deformidad de su alma. Su reino, lejos de ser un trono glorioso, era un dominio de sufrimiento y desesperación, donde la oscuridad no era poder, sino condena. La rebelión que había prometido gloria eterna, solo le había otorgado una eternidad de tormento. Desde su caída, Lucifer, el ángel que una vez se atrevió a desafiar a Dios, se encontró atrapado en un ciclo interminable de preguntas sin respuestas. La pregunta que una vez había encendido su rebelión, ¿por qué no yo?, ahora resonaba con un eco vacío en las profundidades del infierno. Sabía la respuesta, pero jamás la admitiría. El poder que tanto ansiaba nunca había sido suyo para poseer. Había sido una ilusión, una mentira que él mismo se había contado y así, mientras la humanidad en la tierra habla de él como el rey del infierno, Lucifer, en su prisión eterna, sabe la verdad. Él no es un rey. Él es una sombra de lo que fue, un ser condenado, atrapado por su propia traición. Una leyenda oscura, un recordatorio de que, a veces, el mayor terror no es la oscuridad misma, sino el reflejo distorsionado de nuestra propia ambición fallida. El abismo en el que reina es una burla de lo que una vez quiso. No es un reino, sino una cárcel de sombras donde el tiempo no existe, y donde la luz de Dios, aunque distante, sigue siendo el único faro inalcanzable. Y así, Lucifer, quien alguna vez fue el portador de la luz, ahora se sumerge en un reino que él mismo ayudó a forjar. El precio de su rebelión fue alto, una eternidad de sombras donde ya no busca respuestas,
sino que sufre las consecuencias de las preguntas que una vez lo atormentaron. ¿Qué queda de su ambición? Solo el eco de lo que pudo ser. Tal vez, en el fondo, la historia de Lucifer es una advertencia para nosotros. No se trata simplemente de una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, sino de la eterna lucha interna que todos enfrentamos. La sed de poder, la búsqueda de libertad a toda costa y la negación de los límites que nos impone la realidad. El destino de Lucifer no es solo el de un ángel caído, sino una representación de lo que sucede cuando permitimos que el orgullo, la envidia y la ambición oscurezcan nuestra percepción. Su caída es, en última instancia, un recordatorio de que no hay mayor prisión que la que nosotros mismos creamos. Muchas gracias por ver este video, deja tu like, y no olvides suscribirte al canal para no perderte de los nuevos videos. Hasta pronto.